En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y yo estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima para empezar una nueva jornada aquí en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecerle a todos los compañeros que nos dan el soporte correspondiente también y la posibilidad a todo el equipo de la puesta al aire. Damos la bienvenida a una nueva marca, así que muchas gracias por la confianza a este programa económico que tratamos justamente de abordar temas que hacen a la agenda diaria y todo lo referente también a nivel internacional con sus implicancias, impactos a nivel nacional. Así que gracias a, en este caso, Taperuilla, que se suma a este espacio económico. Ada, tenemos invitados aquí, el espacio básicamente lleno, así que le agradecemos y son invitados internacionales, así que muchas gracias por la presencia y ya saludamos, le damos la bienvenida a Virginia Romero. ¿Cómo estamos, Virginia? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Te pediría que te acerques más al micrófono. Todavía no digo qué es tu cargo, porque voy a dejar justamente que te presentes puntualmente, pero déjame primero hacer una ronda por los invitados, así que muchas gracias, Virginia, y bienvenida a Paraguay. Gracias a ustedes. También le tenemos a Matías Kelly. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y X5 Martínez también. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por el espacio. Y hacemos nuestro recorrido porque hoy vamos a hablar sobre inversión con impacto como oportunidad para escalar proyectos en Paraguay. Vamos a hablar de finanzas sostenibles, inversiones, el potencial que tiene Paraguay en ese sentido. Así que, Virginia, ¿podés presentarte? ¿Sos argentina, consultora, experta? Adelante. Bueno, gracias, Prince, gracias, Ada, por recibirnos. Sí, soy argentina, me llamo Virginia, formo parte de una organización que se llama ECOS y que lo que hace es preparar el terreno para que la inversión se encuentre con los proyectos. Es decir, preparamos el ecosistema de impacto y trabajamos en Argentina, a nivel regional también en América Latina, y trabajamos desde hace 10 años, casi 10 años, con India, vinculando proyectos y haciendo que Latinoamérica, que Argentina y que América Latina conozca cómo se desarrolla ese ecosistema de impacto en donde los proyectos se encuentran con el capital en India. Y vamos a India porque tiene el ecosistema, uno de los ecosistemas más desarrollados del mundo. Entonces, bueno, hemos estado aprendiendo mucho en estos últimos años, ¿no? Y vinculando las regiones. Y luego vamos a hablar cuál es el motivo de la visita, porque son, de hecho, expositores de un evento muy importante aquí en Paraguay. Matías, te conocemos. Adelante. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Kelly, formo parte de la organización Sumatoria. Soy fundador y director de la organización Sumatoria, que es una asociación civil, es una organización que desarrolla vehículos de inversión de impacto. Lo que hacemos es tan simple como vincular el capital, los recursos de las personas, de las instituciones o de los bancos, con proyectos que generan impacto social o impacto ambiental, tan necesario frente a los desafíos sociales y justamente ambientales que tiene, bueno, Argentina, nuestro país, pero también este país, Paraguay, la región Latinoamérica y el planeta, digamos, ¿no? Necesitamos
que desde el mercado se pueda abordar esos desafíos sociales o ambientales con una perspectiva de mercado, es decir, con la potencia y la escala que brinda una empresa, ¿no? Y con todo lo que eso se puede llegar a generar. Seki, adelante. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Seki 5 Martínez. Sí. Soy de México y trabajo en una organización que se llama Strategy Inc. Y actualmente estamos trabajando en generar condiciones habilitadoras para gobierno federal, para gobierno nacional. Trabajamos también con cámaras de agroindustria, con gremios de productores, con gremios de ganaderos. Y lo que buscamos también es acercar un poco los modelos que ya existen de transición de ganadería sustentable hacia modelos de negocio y tener esta rentabilidad y vincularla con empresas que tienen compromisos públicos de sustentabilidad y responsabilidad social. Entonces, un poco también de mercados. Trabajamos algunos diseños de sistemas de trazabilidad privados. Estamos fortaleciendo ahorita el gobierno federal. Entonces, ahí tenemos también algunos ejercicios integrales. Y estás en proyectos muy importantes también en desarrollo, tengo entendido, Seki. Sí. Así que vamos a profundizar también sobre ese punto. Me gustaría arrancar con una cuestión que podamos ubicar justamente a la gente y contextualizar de lo que vamos a hablar en este espacio. Virginia, Matías y Seki. Ella memoriza el nombre de los tres. Cuando estamos hablando de inversión de impacto y también vinculado a la sostenibilidad en ese concepto que de un tiempo a esta parte está tomando mucho protagonismo a nivel mundial, ya está instalado, pero a nivel regional como que está entrando y cobrando mucha fuerza y bueno, aterrizando también ya a Paraguay. Conceptualmente, ¿qué se entiende por ese tipo de proyectos o planes que están vinculados justamente a una inversión de impacto, finanzas sostenibles, etcétera? ¿Pueden responderme o pueden ir complementando? Adelante. Bueno, la inversión de impacto es inversión o financiamiento dirigida a un tipo de proyecto en particular, que es esa empresa que nace para resolver un problema social y o ambiental. Doy un ejemplo de Argentina. Sí. En Argentina hay una empresa que se llama En Buenas Manos. Es una cooperativa que emplea a personas con discapacidades físicas, les da trabajo y obviamente esa empresa, que es una empresa social, tiene que salir al mercado a vender un bien o un servicio para poder ganar dinero y pagar los sueldos de estas personas. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Generar oportunidades de trabajo a personas que hoy están totalmente excluidas del mercado laboral. Hay otras empresas que hacen lo mismo, generan inclusión para colectivos de personas que están privadas de su libertad. Hay otras empresas que ponen a disposición bienes y servicios para comunidades que hoy no acceden a ciertos bienes y servicios y que son necesarios, y lo ponen a un precio que esa comunidad más vulnerable en lo socioeconómico puede pagar. Por ejemplo, ponen a disposición soluciones nutricionales, un yogur, una leche, pero a un precio que esa comunidad puede pagar. Es decir, son empresas, modelos de negocios que resuelven problemas sociales y ambientales. A ese tipo de modelo de negocio principalmente va dirigida la inversión de impacto, es decir, esta intención de apoyar, de impulsar estos modelos de negocio. Cuando la intención desde el lado del inversor es esta, busca estos modelos de negocio principalmente. Y ahí Matías seguramente va a complementar. Sí, complemento con una mirada como de enfrente, por decirlo de alguna forma, para dar una mirada completa. Sí. Yo decía antes que hay problemas en el mundo, desafíos sociales y ambientales, y un poco Virginia traía la potencia de las empresas abordando esos problemas sociales o ambientales. Lo que hace la inversión de impacto es, bueno, apoyar de manera con financiamiento ese tipo de iniciativas. Ahora bien, los que somos inversores, o el inversor, en general, tiene dos variables, ¿no? Y en general tiene una variable principal que es la renta. Entonces, cualquier inversor busca básicamente renta. Y hasta el siglo XX yo diría que esa renta se vinculaba al riesgo. Es decir, que si yo voy a invertir en algo, veo cuánto riesgo me genera esa inversión y veo cuánta rentabilidad, cuánta tasa, cuánta ganancia voy a tener. La inversión de impacto es una inversión, es decir, que no es una donación, es una inversión. El inversor de impacto es un inversor que, como todo inversor, busca rentabilidad. Por lo tanto, la inversión de impacto busca rentabilidad, pero que le agrega a ese término del siglo XX un término más, que es el impacto. El inversor de impacto le importa
cómo va a ser utilizado su dinero, cómo va a ser utilizada su inversión. Y ahí se termina de conformar ese concepto. Entonces la inversión es algo que le vamos a dar y nos van a devolver, que vamos a buscar rentabilidad. El inversor tiene que tener rentabilidad, si no, no es inversión de impacto, y tiene que tener impacto. Y el impacto llamado como esa fuerza de transformación social, ambiental o cultural o lo que sea en territorio, ¿no? Entonces, la inversión de impacto es un medio para que esas empresas generen el impacto que el mundo necesita para que lo dejemos mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Seki, tomando justamente las explicaciones que estaban dando Virginia y tanto Matías, y trasladando también la situación o el escenario o lo que se está viviendo en México, y de acuerdo a tu experiencia también, hay sectores vinculados al agro, a la parte pecuaria, que están viendo también este tipo de inversiones y con ese sello que menciona también Matías de impacto. ¿Cómo ven también desde México para abajo esta región y bueno, el potencial que tiene también en ese sentido? Sí, gracias. Bueno, retomo algo que acaba de mencionar Matías, que la inversión por sí misma no es el objetivo, sino es un medio para. O sea, es importante reconocer eso, es un medio para, no es el objetivo per se. Y parte de lo que estamos construyendo en México y que se alinea mucho a generar este tipo de escenarios donde los inversionistas puedan tener algún tipo de congruencia de donde quieren colocar su inversión. Nosotros tenemos 3 años desarrollando una mesa trinacional de ganadería sustentable para la conservación de la selva maya. Entonces es una región prioritaria para la conservación y se trabajan con comunidades de pueblos originarios, con comunidades mayas. Y lo que buscamos es generar un corredor donde se genere ganadería silvopastoril con prácticas regenerativas y vincular estos grupos de ganaderos, incluirlos dentro de una cadena de comercialización con una empresa que tiene responsabilidad social pública y que busca productos que vengan de prácticas sustentables. Entonces, en el caso de México, la creación como este tipo de escenarios donde se puedan acercar inversionistas o otro tipo de actores relevantes, no necesariamente es solo inversión. Hay muchos tipos de inversión. En el caso de esta mesa trinacional tenemos a 44 personas representando 8 sectores y la aportación que dan ni siquiera es en dinero, es la participación en ciencia. Tenemos a la academia que genera protocolos, metodologías para los productores, tenemos empresas, tenemos banca privada, tenemos gobiernos. Entonces, este tipo de pool de actores permiten generar condiciones habilitadoras en esta región que les permita la transición sistémica de la ganadería en esa región. Entonces, obviamente muchos perseguimos a veces, ¿no?, la inversión de impacto por lo que representa, pero si lo vemos con este objetivo de es un medio para, entonces se vuelve más congruente, porque entonces puedes tener este impacto con las personas en otro nivel. No solamente es el dinero, sino qué va a hacer con él y cómo se va a reflejar en beneficios para el territorio. Virginia, con respecto a los instrumentos financieros, porque cuando hablamos de inversión, y ya dieron también la explicación de cuál es finalmente el objetivo, pero así como también decía Matías, el componente de rentabilidad finalmente termina siendo el equivalente a negocios. Cuando estamos hablando de instrumentos financieros vinculados a sostenibilidad, ¿cuáles son los que están de alguna manera también ya bien insertados, por decirlo de alguna manera, en la mente del empresariado, del empresario, y cuáles son las posibilidades o potencialidades que se generan también? Bueno, gracias por esta pregunta. Es muy importante que todos sepamos que hay instrumentos para todos. Hay instrumentos para todos. Ahora hay que hacer que estos instrumentos, que ahora los comparto, sí, se encuentren con los proyectos y que los proyectos entiendan que hay instrumentos para ellos. Entonces, tenemos esos instrumentos que son adecuados para emprendimientos que recién empiezan, ¿no? Estos instrumentos que en general los traen los gobiernos con un aporte no reembolsable, algún programa de financiamiento que baja a través de incubadoras, algún inversor ángel que busca estos proyectos que recién empiezan y que son riesgosos, y el inversor ángel está queriendo poner una poca cuota de capital a cambio de una pequeña cuota de propiedad del emprendimiento. Entonces, bueno, hay algunos instrumentos y canales de financiamiento para esos emprendimientos que recién empiezan.
Cuando el emprendimiento ya se convierte en algo, en una startup, que no está en ese estadio tan inicial, cuando deja de ser una idea y se convierte en una startup, tenemos instrumentos como fondos que pueden asumir mayor riesgo. A eso se llaman fondos de venture capital y estamos hablando siempre del mundo del impacto, ¿no? Y ahí empiezan a surgir fondos. En Argentina, por ejemplo, tenemos algunos fondos que acompañan a empresas de economía circular, otros que acompañan a empresas mucho más sociales, otros que acompañan a la limpieza de biodiversidad o de los lagos o de los mares, etcétera. Ahí surge también Sumatoria, un poquito más adelante surge Sumatoria, cuando ya el proyecto puede recibir financiamiento. En los primeros estadios, una startup en general es muy riesgosa para recibir financiamiento. Claro. Entonces, cuando entramos al mundo del financiamiento, estamos hablando de empresas que ya tienen cierto recorrido, ¿no? Cuando la empresa ya tiene un cierto recorrido, cuando ya está sentada en el mercado, con un producto o un servicio probado, puede entrar en el mundo del financiamiento. Y puede encontrar ahí líneas de financiamiento en los bancos tradicionales, líneas que estén dirigidas específicamente a proyectos de impacto, empresas que estén verificadas o con una certificación específica, o tenemos también otros instrumentos, otros canales privados, como el de Sumatoria, que también llega a financiar. La última instancia, cuando la empresa está mucho más preparada o el Estado ha podido poner a disposición instrumentos con cierta facilidad para entrar al mercado de capitales, la empresa puede acceder al mercado de capitales a financiarse por medio de instrumentos que son los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles. Hay una barrera de entrada. En Argentina, por ejemplo, se están haciendo grandes esfuerzos para que esas barreras de entrada, que en general son administrativas, bajen de manera tal de que la empresa ya pueda aprovechar estas instancias más ágiles administrativas y entrar al mercado de capitales, en donde se consiguen fondos para proyectos de impacto y en general más económicos. Cuando uno tiene que pagar la tasa, en general son más económicos que los financiamientos bancarios. Matías, ¿qué ha cambiado en la mentalidad, si lo hacemos de dos puntas, del inversionista y del proyectista, por decirlo de alguna manera, cuando se plantea la posibilidad de hacer inversiones de impacto o de este tipo de inversiones? Y sobre todo me gustaría también hacer hincapié en el siguiente punto. Hubo una suerte de lista de ir desmitificando ciertos puntos también, porque obviamente esto termina siendo innovador en la región, pero en el mundo ya decíamos que está muy avanzado, y después ya vamos viendo también cómo está en Paraguay, cómo lo ven ustedes también, considerando que son consultores y también van en ese proceso de ir asesorando. Sí, yo diría que en el mundo está avanzado, pero tampoco tanto, ¿no? Okay. Hay como una mirada de la inversión de impacto como una herramienta, como un instrumento bastante novedoso. Por más de que algunos países, por supuesto, nos llevan un tiempo de ventaja, desde la perspectiva de los tomadores de crédito o de las empresas o las iniciativas que buscan financiamiento, bueno, lo primero que encuentran, o lo primero que con lo que nosotros nos encontramos, son estructuras cada vez más profesionales, que bueno, se presentan frente a entidades financieras con estructuras y con objetivos bastante claros en términos de lo financiero. Y lo que viene pasando es que también hay muchos emprendimientos, muchas empresas, muchas cooperativas que están haciendo cosas increíbles en términos de impacto. Y están resolviendo y abordando problemas sociales y ambientales impresionantes, ¿no? En un nicho, con su propia capacidad, pero de esto, desde productores agropecuarios que hacen ganadería regenerativa hasta cooperativas que transforman basura en recursos, pasando por alimentación. Hay cosas que realmente son muy impresionantes, ¿no? Entonces, el productor o el tomador de inversión, bueno, empieza a entender que es tan importante poder medir el impacto, evaluar el impacto, como también tener los números y los papeles al día, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera mirada respecto a tu pregunta. La segunda es que uno podría identificar una especie de paraguas de la inversión de impacto en general. Entonces, si de un lado está la inversión tradicional que no busca impacto, y del otro lado está la filantropía tradicional, sí, ¿no? Entre invertir solo por renta y solamente donar, bueno, en el medio empiezan a existir un montón de colores
que es lo que nosotros llamamos la inversión de impacto, ¿no? Entonces, una filantropía que ya deja de ser te dono y no me importa nada, es una filantropía más estratégica, que empieza a buscar como algunas cuestiones más específicas. De esa inversión tradicional empieza a existir una inversión que busca criterios que no sé si escucharon, como que se llaman ASG, criterios ambientales, sociales o de gobernanza. Ya empieza a haber un inversor que dice, a ver, ¿en qué estoy invirtiendo mi dinero? Pues yo en esto no quiero invertir criterios negativos. Yo querría invertir como en esta línea, criterios positivos. Y en el medio, entre la filantropía y la inversión, nos encontramos con la inversión de impacto, ¿no? Y ahí hay un inversor que busca renta, que busca seguridad y busca un riesgo, pero que empieza a buscar qué se hace con su dinero. Y ahí empieza a existir un match tremendo. Porque al final del día, los instrumentos de inversión somos nosotros. Es la señora o el señor que está escuchando esto ahora. O sea, los bancos, las compañías de seguro, los fondos, representan nuestras voluntades. Y yo, Matías, no tengo ganas de invertir en cualquier cosa. Quiero que mi banco me diga, mirá, ¿sabes qué? En esto no invertimos. Con tu dinero, con esto no invertimos. Esa pequeña conciencia que está empezando a surgir cada vez más, está transformando el mundo de las finanzas, y yo con mi dinero que tengo en el banco, quiero invertir en ganadería regenerativa. Porque tengo ganas de apoyar a un productor que, aparte de estar produciendo carne, está secuestrando carbono en el suelo para que mejore las condiciones de cambio climático. Quiero decir, entonces para mí eso es muy potente, ¿no? Y me gustó mucho esto que traía, porque digo, sin duda la inversión de impacto no es algo en sí mismo. El impacto, nosotros tenemos una organización que hacemos inversión y financiamiento, y nuestro impacto es el impacto de las personas o de las organizaciones a las cuales nosotros le prestamos. O sea, y si no entendemos eso, tenemos un problema, ¿no? Claro. El producto de la inversión de impacto es el productor, es el trabajador, es la cooperativa que está en territorio abordando un desafío social o ambiental. Seki, con respecto a el potencial que tiene Paraguay, considerando que la estructura económica se basa obviamente en la parte agrícola, ganadera, y ese es el mapa económico del país, y también considerando otro elemento que de un tiempo a esta parte han salido, se han puesto en vigencia normativas que buscan también acompañar esto que estamos hablando de sostenibilidad, de inversiones, etcétera, etcétera, y puntualmente hay una reciente ley denominada y que marca la cancha sobre el crédito de carbono. Este tipo de instrumentos y demás aumentan el potencial que tiene Paraguay vinculado sobre todo a la parte agropecuaria. ¿Cómo lo ves también? Sí, bueno, ese es uno de los tantos alternativas que hay, ¿no? Bonos de carbono, bonos de biodiversidad y otras herramientas disponibles. En el caso concreto de Paraguay, hace 2 años tuve la oportunidad de estar 3 semanas en el Gran Chaco acompañando al equipo de WWF. Fue increíble la experiencia, fue un safari ganadero, íbamos a ver vacas, pero vimos una biodiversidad increíble. Con un grandísimo potencial en esa zona. Muchísimo potencial. Y también vi en la plática, en la conversación con las personas que estaban en las fincas, en las estancias, el compromiso y la sensibilidad por la conservación. Entonces, la parte de atender o de enfrentar también los retos climáticos, sociales, económicos que tienen ellos en sus fincas, pues de ese tamaño es el reto, pero también la oportunidad. Sí. Entonces, Paraguay tiene muchísimo potencial. Cuando estuvimos en ese recorrido, no solamente de la ganadería, identificamos algunos productos o subproductos forestales no maderables que pueden ser utilizados como medio de diversificación en sus modelos de negocio. Ahorita voy a citar uno, lo mejor, pero no se estén familiarizados con la salicornia, que es un tipo como de espárrago pequeño que en el norte de México se vende como sal verde, y aquí lo se da de manera nativa, ¿no? Entonces, y se da muy fácil por la salinidad que tiene. Entonces, una situación de compleja como es manejar la salinidad, resulta que es una ventaja si se desarrolla ese tipo de proyectos y que forma parte de la biodiversidad que tienen presente y se vuelve una alternativa. Como ese hubo varios ejemplos. Entonces el potencial es muy grande, hay que analizar la biodiversidad para incluirla dentro de la biodiversidad alimentaria y que se vuelva un mecanismo de diversificación del modelo de negocio, y también dentro incluso a lo mejor desarrollar productos que tengan identidad del Chaco, ¿no? O sea, claro, hay potenciales ahí en ese recorrido, y el equipo de WWF está haciendo mucho de ese trabajo de análisis e identificar oportunidades.
Matías, Virginia, nos quedan minutos para... Te dije, Virginia, que corría rápido el tiempo cuando me dijiste 30 minutos. Estamos casi al borde. Sí. Me gustaría que también pudieran compartir con nosotros como expertos justamente en este tema. ¿Cuánto lleva aproximadamente, y yo sé que depende muchísimo del tipo de proyecto que se plantea y demás, desarrollar desde lo mínimo, máximo en materia de plazo, y también un mensaje final quizás a la persona, al inversionista que, como decía Matías, busca otro tipo o persigue otro tipo de objetivos cuando va a invertir? ¿Cuánto es el tiempo promedio? Y también, sobre todo, eso que mencionas, si es un ticket de entrada, depende mucho también. Y si es potable, porque a veces la persona que de repente quiere hacer inversiones de este tipo, disruptivas, por decirlo de alguna manera, tiene ciertos recelos. ¿Cuál es el consejo, la recomendación que darían también ustedes como expertos en este tipo de temas? Bueno, yo voy a empezar compartiendo la primera parte que uno hace antes de salir a encontrar al financiador o al fondo que me va a apoyar, ¿no? La primera parte es hacer eso, salir a buscar. Okay. Como emprendimiento o como pyme incluso, primero tengo que entender cuál es mi necesidad y prepararme internamente para poder recibir la inversión en el financiamiento, y segundo, salir a encontrar quiénes son los actores que están del otro lado con los que quiero conversar, ¿no? ¿Quiénes se alinean a esta intención o quiénes tienen este propósito común de encontrarnos en una conversación para proteger el impacto? Para estas organizaciones que generan impacto no va a ser lo mismo juntarse a conversar con alguien que tiene la intención de invertir en impacto que sentarse con alguien que no entiende de impacto, ¿no? Porque se protegen y se quieren impulsar cosas diferentes. Entonces, para que eso suceda, para que esta empresa, este proyecto, pueda encontrar su interlocutor correcto, primero tiene que involucrarse con el ecosistema de impacto, ¿no? Y ahí posiblemente vayan a encontrar acá en Paraguay o en el país donde estén, mapeos, espacios, redes de inversores, redes de financiadores. En Argentina, por ejemplo, los bancos crearon el protocolo de finanzas sostenibles y hoy tienen una web en donde el 94% de la oferta bancaria argentina, la oferta de crédito argentina, que tiene líneas de financiamiento de impacto, figuran en una página web. Y si yo tengo un proyecto de economía circular, puedo entrar y decir, bueno, a ver, ¿qué de todos los bancos de Argentina financia mi proyecto de economía circular? Entonces, el primer paso es ir a buscar quién es mi interlocutor. Y luego empieza toda la parte técnica, y ahí lo dejo Matías. Adelante, Matías. No, para mí ahí, en el mundo de las finanzas hay un elefante en la sala, ¿no? Y el elefante en la sala en el mundo de las finanzas es el impacto, ¿no? Como que hay algo ahí de lo que no hablamos, hay algo ahí de lo que no nos preguntamos, y es en qué estamos invirtiendo, ¿no? ¿Qué mundo estamos construyendo con nuestro dinero, con nuestra inversión, con nuestras finanzas? Y traerlo a estos espacios a mí me parece que es muy potente. Y a partir de eso, y de observar la necesidad y de observar esas brechas, porque realmente hay brechas muy grandes entre los recursos y la necesidad, es que se necesita la innovación, ¿no? Se necesita poder pensar en nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y esa innovación social tan necesaria, bueno, a nosotros nos trajo la posibilidad de combinar fondos del mercado de capitales con filantropía y de esa forma poder prestarlos. Quiero decir, hay infinitos colores cuando uno empieza a pensar por fuera de la caja y poniendo en el centro la vida, ¿no? Porque ya no es la persona, es la vida, ¿no? Y la vida que implica ese productor agropecuario, la vida que implica ese trabajador de una cooperativa, o la vida que implica esa startup tecnológica que tiene impacto social, ¿no? Entonces, es muy importante la innovación social, la innovación financiera, ¿no? Y después es ir a golpear puertas, ir a generar vínculos, ir a trabajar con los que ya están haciéndolo. Para nosotros, hacerlo con el mercado de capitales fue un desafío muy complejo, pero que nos hizo emitir ya 8 bonos, de tener niveles récord de oferta por parte del mercado de capitales. Es decir, hay mercado, o sea, hay mucho mercado, hay mucha intención, hay muchas ganas de construir un mundo mejor a partir del paradigma del mercado. No estamos hablando de corrernos de eso, no estamos hablando de dejar de hacer negocios, estamos hablando de hacer negocios integrando el impacto social o ambiental en el mismo momento.
¿no? En el mismo hecho. Y terminando con lo que decías, esto es mucho más un proceso que un suceso, ¿no? Digo, la sociedad, a mí me gustan mucho más los sucesos que los procesos, pero es un proceso. Y los procesos llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan voluntades, y hay que avanzar y hay que desarrollar un proceso. Vamos cerrando, un gusto conocerlos, pero me gustaría justamente lanzar esta pregunta. Se realiza el 17º Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad y van a ser obviamente ustedes parte de esta agenda. ¿Cuándo disertás puntualmente, Virginia, y el tema enfocado? Bueno, yo voy a estar compartiendo esta tarde, alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, y el tema del que voy a hablar es cómo construir esos ecosistemas en donde el capital se encuentre con los proyectos, cómo facilitar esta cancha. Este congreso tiene como un tema mundialista, ¿no? Entonces es cómo facilitar las reglas de juego en la cancha donde se tienen que encontrar los jugadores de los dos equipos y la pelota. Clarísimo. ¿Matías? Yo voy a estar conversando a las 4 de la tarde aproximadamente y hay algo de lo que voy a conversar es la experiencia que venimos haciendo en Sumatoria y fundamentalmente cómo poder utilizar o cómo poder mezclar fuentes de fondeo, la filantropía y la inversión para generar algo muy positivo, ¿no? Ese blend, esa combinación, cómo lo hicimos nosotros y cómo creemos que puede generarse para desarrollar este impacto necesario. Muchísimas gracias, que tengan una excelente estadía y bueno, vamos a estar solamente en comunicación. Voy a pedirle después la dirección electrónica para que después podamos sondear también y profundizar por temas que me parece muy interesante seguir empujando justamente este tipo de debates y bueno, que contribuyen a esto que ya es presente, ni siquiera es un futuro. ¿Les parece? Gracias, Prince. Gracias por poner este tema en la mesa. Es muy importante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Matías. Muchas gracias. Lo despedimos ahí tácitamente a CX5 Martínez porque tuvo que irse porque tenía una agenda ya marcada. Así que gracias también a CX5 Martínez Consultor. Estuvimos con María Virginia Romero, experta en finanzas sostenibles e inversiones de impacto. También con Matías Kelly, o Kelly es Matías. Kelly, director ejecutivo de Sumatoria Argentina. Los encontramos en las redes sociales, imagino, Virginia, Matías. Exactamente. Que tengan un excelente día. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.